En esta ocasión hablaremos sobre la fuerte salida de capitales que registraron los mercados emergentes a comienzo de año. Si bien los mercados y en general los analistas e inversionistas esperaban que el comienzo de año fuese mucho más calmado, luego de la turbulencia generada el año pasado por la probabilidad de que la Reserva Federal empezara a recortar el programa de compra de bonos, programa que fue iniciado tras la crisis de Lehman Brothers, una de las crisis más importantes de la historia, pues ya el hecho de que la Reserva Federal empezara a recortar ese programa a finales del año pasado, al parecer iba a dejar mucho más tranquilos a los inversionistas en la medida en que ya había una senda, digamos, futura de accionar de la Reserva Federal. No obstante, en el mes de enero, la Reserva Federal, haciendo un análisis mucho más profundo de cómo venía la economía, pues decidió hacer un recorte adicional de ese programa de compra de bonos. Ese programa básicamente lo que quiere dar es liquidez a la economía. En diciembre era esperado el recorte, en enero no. Entonces esa sorpresa negativa pues fue negativa para los mercados internacionales. Sumado a ello, en China, segunda economía del mundo, también venía un poco los indicadores líderes mostrando cierta debilidad, particularmente aquellos ligados al sector manufacturero. También el fenómeno del shadow banking o banca en la sombra, que digamos es un fenómeno no tan reciente, pero que hasta ahora ha tenido mella en los mercados internacionales, pues también elevó la preocupación. Este fenómeno básicamente tiene que ver con aquellos créditos que dan las entidades diferentes a los bancos, a empresas pequeñas, las cuales no pueden acceder a créditos mediante bancos privados o bancos oficiales. El problema es que estos créditos se otorgan sin pedir demasiados colaterales. Entonces eso eleva el riesgo sobre el sector financiero chino. Y finalmente, pues algunos riesgos geopolíticos en emergentes pues terminaron de elevar ese nerviosismo y de reflejar que el inicio de año no iba a ser tan calmado como se esperaba. Los países en los cuales empezaron estos riesgos geopolíticos fueron Turquía y Argentina. El caso de Turquía, pues digamos que se enmarca en un gobierno con bastantes escándalos de corrupción y en una economía con altos déficits en cuenta corriente, cercanos por ejemplo en 2013 al 7% del PIB. En el caso de Argentina, el problema, más allá de la devaluación de la moneda y también de altos índices de inflación, pues este año se agudizó por la caída importante en las reservas internacionales. Por ejemplo, en 2011 las reservas internacionales ajustaban cerca de 50.000 millones de dólares. Ya en 2013 cayeron cerca de 28.000 millones. Importante porque hay que recordar, las reservas internacionales son ese colchón que tiene un gobierno, una economía, para tratar de sopesar o soportar choques internacionales. En la medida en que no haya tanto ahorro, pues va a ser más difícil que el país sea capaz de enfrentar este tipo de choques adversos. Luego de Argentina y de Turquía y todo lo que generó pues lo que empezó a generar la salida de capitales importantes en los emergentes, pues vino Ucrania. Recientemente hemos visto cómo tras la dimisión del presidente y la terquedad un poco del gobierno de pertenecer a la Unión Europea y de tratar de tener unos lazos comerciales más importantes con la Unión, pues vino Rusia y digamos que buscando quitarles Crimea, elevaron aún más la preocupación sobre Ucrania y sobre Rusia. Si bien al principio como que todo el mundo estaba muy pendiente del problema sociopolítico de Ucrania, el tema ya pasó a términos económicos importantes con Rusia, porque para Estados Unidos y la Unión Europea la adhesión de Crimea a Rusia es ilegítima, va en contra de la constitución ucraniana, por lo tanto han amenazado bastante con dar sanciones políticas y económicas a Rusia, y Rusia resulta que es la quinta economía más grande del mundo por encima de Alemania. Entonces podría haber un efecto importante económico en Europa, también teniendo en cuenta que Rusia es uno de los proveedores más importantes de gas para toda Europa. Y finalmente en Latinoamérica, pues las preocupaciones las terminó de aumentar Venezuela. Nosotros sabemos que Venezuela pues viene hace rato con una inestabilidad política bastante grave, sin embargo el tema económico también empezó a tener bastante auge y a ser como muy evaluado por los inversionistas internacionales. Venezuela tiene una inflación de cerca del más del 50%, es decir, una hiperinflación, y adicionalmente a ello la escasez de alimentos este año pues ha provocado las manifestaciones y el revuelo que todos ya conocemos.
conocemos. Entonces, en suma, el tema de la Fed, el tema de China y su debilidad macroeconómica y posibles riesgos sobre el sistema financiero y la situación geopolítica y económica en algunos países puntuales emergentes, pues hicieron que todos los inversionistas internacionales empezaran a sacar con fuerza los capitales de las economías emergentes. En el año corrido, a febrero, se estima que la salida de capitales de mercados emergentes fue cerca de 23.000 millones de dólares. Esta cifra se compara con la salida de cerca de 20.000 que hubo en todo 2013. Es decir, la salida fue realmente masiva. Digamos que todos los activos se vieron afectados, bolsas, deuda pública. Sin embargo, el choque más directo estuvo sobre las monedas. En América Latina, por ejemplo, el peso argentino y el peso colombiano fueron las monedas que más depreciación registraron durante lo corrido del año a febrero, es decir, durante los 2 primeros meses del año. El peso colombiano registró una depreciación cercana al 6% y vimos otra vez la tasa de cambio por encima de los 2.000 pesos, niveles que no veíamos desde que estalló la crisis de Lehman Brothers en los Estados Unidos. Entonces, en conclusión, si bien hay una preocupación latente sobre los mercados emergentes, hay que también tener en cuenta que los inversionistas tienen muy claro que estas debilidades son particulares para algunos países: déficit en cuenta corriente en Turquía, reservas internacionales en Argentina y temas políticos en otros países como Venezuela. Los inversionistas también saben que hay otros países como en América Latina puntualmente, como Colombia, Perú, México y Chile, que tienen unas credenciales macroeconómicas muy buenas, que tienen reformas estructurales que han venido avanzando de manera progresiva y de manera, digamos, significativa y buena, y que son economías que están mucho mejor preparadas para enfrentar choques adversos externos. En Colombia, por ejemplo, contamos con un crecimiento del Producto Interno Bruto de cerca del 4,3% el año pasado, que se espera este año bordee el 5% en el mejor de los casos, un déficit en cuenta corriente de apenas 3% del PIB, que es bajo si se compara, por ejemplo, con el de Turquía, que es del 7%, y unas reservas internacionales que bordean los 45.000 millones de dólares, es decir, tenemos un colchón lo suficientemente fuerte, repito, para sortear choques adversos. En general, si bien puede seguir habiendo estrés en mercados emergentes, es muy probable que cuando una vez se calme esta situación, los inversionistas retornen a aquellas economías más saludables, como la colombiana.